Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa del día de hoy. Gracias por seguirnos cada semana que estamos, por supuesto, compartiendo material con todos ustedes. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Es nuestro hermano Andrés Apóstol, y él recibió un milagro del Señor o de Dios. Él es músico, compositor, es pastor también. Es de la provincia de Sánchez Carrión, tiene 22 años de creyente, está aquí con nosotros. Andrés, bienvenido al programa del día de hoy. Pastor Abel, muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Para mí es una grande bendición estar en este hermoso programa y poder contar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Qué bien, exacto. Dios hace maravillas, ¿verdad? Bueno, conocemos un poquito de tu historia, Andrés, y nos contabas el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Bueno, antes ¿de dónde viene el nombre de apóstol? Bueno, yo nací un 30 de noviembre del año 1968. Anteriormente se usaba el Bristol. Ya. Entonces, cuando yo nací, pues mis abuelos fueron al Bristol y ahí estaba escrito mi nombre. Y le pusieron Andrés Apóstol. Apóstol. Su nombre es Andrés Apóstol. Si nació un día después, le ponían Pancracio. Tal vez otro hubiera sido el nombre. Muy bien, se salvó. Muy bien. Sí, Andrés, cuéntanos, ¿cómo empieza toda esta historia de lo que experimentaste en tu vida para llegar a este milagro? ¿En qué circunstancias, en qué momento de tu vida pasó todo esto? Bueno, Pastor Abel, yo fui un niño muy privilegiado que nací dentro de una familia muy amable. Mis abuelos, mi abuela, ¿no? Mis familias, mis tíos, muy amables. Y nací pues en una familia, digamos, muy cómoda, porque en ese tiempo había mucha abundancia de comida. Entonces mi abuelo pues era dueño de una cierta cantidad de tierras, ¿no? Entonces yo nací allí hasta la edad de 7 años. A partir de los 7 años la historia de mi vida cambió. De ahí para adelante fue una historia que quedó marcado como una vida llena de sufrimiento, de angustia, de tristeza, de dolor. Digamos que usted nace en una familia pudiente, creció con todas las comodidades que un niño puede desear. Así es. Hasta los 7 años. Sí. ¿Y qué pasó a los 7 años en esa etapa de su vida? ¿Qué fue lo que sucedió en usted? Mire, era un día domingo, no recuerdo la fecha, pero fue en el año 1975. Cuando salimos al campo, yo tengo una prima mía que tiene la misma edad y ella es mi mayor, creo que de 3 días. Entonces, crecimos juntos, ¿no? Con mis abuelos. Y entonces, un día domingo, salimos al campo, al pastoreo de las ovejas. Y era como cerca de las 4 de la tarde cuando ya mi prima se apartó lejos de mí, como a 1 kilómetro más o menos, para juntar las ovejas, para llevar al redil. Entonces, en ese momento, yo tuve como un sueño y pude ver que de la parte baja del cerro se acercaba un remolino, arrancando pajas, y daba vueltas y vueltas y vueltas. Se quedó así más o menos a una distancia de unos 3 metros, más o menos, de donde yo estaba. Y dentro de ese remolino se descubre un personaje con una apariencia horrorosa. En su cabeza era una cabeza humana y tenía unos cuernos como de venado. Y entonces, bueno, sus manos eran manos humanas, hasta la cintura. De la cintura para abajo tenía el aspecto como de una cabra. Entonces, yo me quedo mirando y se descubre ese personaje y tenía unas cadenas que reflejaban en sus manos. Me ató mis manos y mis pies en una velocidad como de un relámpago. Entonces, cuando yo me fui a levantar, en ese momento sentí que había perdido las fuerzas. En las piernas ya no me respondían, los brazos ya no me respondían, y había un dolor que se iba apoderando de mi cuerpo, que era así como agujas en todo el cuerpo. Entonces, cuando yo quería bajar, ya no podía, y bajé cogiéndome de las piedras, de las ramas que había en el camino. De ahí para adelante fue una vida muy triste. Usted era un niño prácticamente. Claro, había cumplido tal vez los 7 años ya.
Y como niño, vivir esta experiencia como la que nos está contando, ¿qué fue lo que pasó por su mente en ese momento? Porque es algo traumático, ¿no? Claro, en ese momento no pensaba más otra cosa que quedó mi pensamiento clavado en esa imagen, ¿no? Ujú. En ese momento. Entonces, cuando ya no podía caminar, mi prima ya llegó a la casa con el ganado y mi abuelo, él vino a mi encuentro. Entonces me levantó en sus brazos y me llevó a casa. Cuando llegó a casa me puso pues sobre de una cama en el suelito y empezaron a salir en horas de la noche a recoger hojas de los árboles, volvían, lo calentaban las ramas y un poco lo hervían, otro poco lo calentaban y me aplicaban en el cuerpo. Desde aquella noche mi cuerpo empezó a recibir aquellas aguas amargas que en el transcurso de los años se volvió como agua el tiempo. O sea, lo trataban de ayudar como una especie de medicina natural. Sí, exactamente. Pero ¿cómo logra Sogolo encontrarlo? ¿Se dio cuenta que el día pasado y no llegaba? ¿Alguien fue a avisar? ¿Cómo logró encontrarlo para llevarlo a la casa? Ujú. Mi prima llegaba a la casa como ya a las 5 de la tarde, porque en el trayecto del camino, ¿no? Entonces llega a la casa y yo ya no estaba. Entonces yo estaba pues por la falda del cerro, entre las Ujú. hojarascas, ¿no? Entonces eso es la que despertó en mi abuelo la necesidad de ir a buscarme. Claro. Entonces él llegó donde yo estaba y me tomó en sus brazos y me llevó a casa. Y cuando empieza el tratamiento como de aguas naturales, ¿no? Ujú, O sí. sea, era una situación que a diario le daban, le ponían, ¿cómo lo estaban? Era todos los días. Ajá. Aquellas aguas amargas eran tan horribles y que tenía que tomarlo. Ah, lo tomaba y a la vez le ponían. Sí, a la vez me ponían, lo calentaban las ramas y me aplicaban en el cuerpo y me envolvían con una frazada. ¿Qué era lo que quizás podían haber pensado para hacer eso? Ellos pensaban que era aire maligno, ¿no? Ah, Entonces decían que el aire maligno, el aire de la huaca, que lo está comiendo el cerro, algo, comentarios así, ¿no? Entonces, pero mi abuelo decía, es aire maligno. Entonces, la creencia de aquel tiempo era que cogían las ramas y lo calentaban y lo aplicaban al cuerpo, hacían saumerios ujú. y me daban de tomar aguas amargas para el aire maligno, pero nada de eso me quitaba el dolor. Y el tiempo comenzó a pasar. A pasar, así pasaban las horas, así pasaban los días, así fueron pasando los meses, así fue pasando los años. ¿Y usted se iba poniendo peor o le Sí, ayudaba? cada vez peor, porque mi cuerpo empezó a secarse cada vez más, y aquellos gritos horripilantes que conmovían el alma a los que iban a visitarme, llegaban a casa, me miraban, y es ahí donde ya empezaron a tratar con los curanderos de aquella región. Ajá. Venían unos, dos, tres, venían por noche y se quedaban 3, 4 noches, a veces una semana. Y Wow. después de una semana, pues iban llevando su ganado, ¿no? 3, 4, 5 carneros se llevaban cada uno. Wow. Entonces, la gran cantidad de ganado lanar, vacuno y porcino que mis abuelos tenían, se fue, se fue menorando, cada vez menos, 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 y en el transcurso de los años, pues, todo el ganado se acabó. Wow. ¿Cuántos años pasó en esta situación de estar así? Bueno, tal vez sin poder caminar, unos 3, 4 años, absolutamente. O sea, se quedó paralítico. Sí, paralítico completamente, sin poder caminar nada. Ajá. Y después ya como que algunos días, o sea, algunos días sabía que estaba grave, que no podía reconocer nada. Era llanto y dolor todo el día, toda la noche. Y los Pero gritos que usted daba era porque tenía dolor sí, en los el dolor, huesos. sí, era el dolor muy fuerte en todo el cuerpo. Y entonces había algunos días que me tranquilizaba un poco, pero así pasaba el tiempo. Que había mucha creencia en la brujería, en la Sí, medicina ajá. natural, la forma como lo usaba, ¿no? Me contaba en algún momento de que alguno de las personas curandero que fue trató de inyectarle un líquido que le dañó peor. Sí, eso pasó después de un tiempo cuando ya, digamos, algunos curanderos, como por ejemplo el Ricardo Castillo, que ya está muerto, que está el Federico Chacón, que ya está muerto, la Gorda Yolanda, no sé si está vivo o está muerto, pero ellos me diagnosticaron unos pocos días de vida.
Me condenaron a la muerte porque todo lo que habían hecho, sus rituales, sus rezos, sus invocaciones, no sirvió de nada. Ya. Entonces, ellos me condenaron a la muerte y me decían que ya no hay esperanza de vida. Wow. Entonces, uno de ellos, el Ricardo Castillo, después que eso ha pasado ya mucho tiempo, que llegó a la casa, me acuerdo que estaba pues a la puerta de una casita construida de piedras y pajita. Me acuerdo que pidió un plato de porcelana. Entonces, en ese plato de porcelana destapó un frasquito que contenía el penicilina. Entonces lo destapó y vació en el plato de porcelana, y tenía un frasquito así con creso. Entonces vació el creso y comenzó a batirlo como se bate un huevo. Lo entreveró. Sí, lo entreveró todo con el agua destilada, todo lo mezcló y lo empezó a batir, a batir, a batir. Y con la jeringa, y me aplicó aquí, encima de la rodilla. Y ahí lo tengo la marca hasta el día de hoy. Recuerdo tan clarito como el día de ayer que ese líquido en ese momento, al entrar en el cuerpo, como que se extendió así como un adormecimiento, como que aparentemente podría decir lo hizo bien, pero no, porque mi cuerpo comenzó a hinchar. O sea, después de estar flaquito comenzó a hinchar, 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 y el dolor empezó a aumentar. Wow. Porque entonces así había pasado ya más de un año, creo que 2 años, con ese dolor intenso, y que se fue creando una materia en mi cuerpo. Entonces la primera herida que empezó a formarse fue en esto de acá. Todo este hombro estaba pegado a mi cuello, todo, era una hinchazón, y aquí tengo una cicatriz donde por esa cicatriz, por esa herida botaba la materia por acá, por mi pecho, y era una cosa tan asquerosa porque era una materia mezclada con sangre. La otra herida, aquí debajo de mi rodilla, tengo una cicatriz que esa herida traspasó a los huesos. Tengo otra herida acá en la columna, que también es una herida que traspasó a los huesos. Y tengo otra herida acá. Esta herida es una cicatriz que también se formó, pero no fue una herida tan profunda como las otras. Entonces, por esas heridas, mis huesos comenzaron a podrirse. Mi mamá lo sacaba y lo ponía en una ventana, llorando, decía, son tus huesos, son tus huesos. Wow, eso es demasiado difícil, ¿no? ¿Cuánto tiempo había pasado hasta ahí, desde los 7 años que usted vio esa visión que lo ató y lo dejó prácticamente paralizado? Tal vez había pasado unos 4 o 5 años, o tal vez más, no recuerdo, pero iba pasando el tiempo así. Y en ese tiempo que usted estaba, que prácticamente estaba paralizado, ¿cómo hacía para movilizarse? ¿Cómo lo llevaban a comer, al baño? ¿Quién lo atendía o cómo se atendía? Mire, el lugar donde nací, crecí, se llama Piedra Grande, ¿no? Es una comunidad lejos de la ciudad. Entonces, para ir al curandero, que quedaba en la ciudad de Cajabamba, era un día de camino. Entonces, wow, eran 4 o 6 personas que en ese tiempo usaban bastante la quirma. La quirma era una especie de... o era una litera. Litera era una así, de maderas cruzadas, acá un fondo. Entonces, ahí me llevaban, ¿no? Me llevaban 4 personas caminando por aquellos caminos tan lejos, y teníamos que salir por como a las 7 de la mañana y llegábamos como a las 5 o 6 de la tarde. Wow, entonces, así era el trayecto, ¿no? De tal manera que después que me atendía el curandero, otra vez de regreso a casa, y así me llevaban. Para ir al baño en la casa, pues como era un niño todavía, fácil me levantaban, me llevaban, ¿no? Y me atendían así. ¿Y qué pasó después? ¿Qué fue pasando cuando los huesos comenzaron a caérsele por las circunstancias que recibió ese líquido en su cuerpo, ¿no? ¿Cómo fue pasando el tiempo? ¿Cómo fue cambiando su cuerpo? ¿Cómo fue viviendo la experiencia difícil usted ahí? Yo me di cuenta de que, pues, a causa de las heridas, mis piernas comenzaron a torcerse, y me veía cada vez más deforme. Estos brazos no los podía mover. Era que cada día se estaba torciendo porque el dolor
era tanto y no podía enderezarlo. Entonces, en ese tiempo, pues no, nadie hacía para llevarme a un hospital, ¿no? Era todo a los curanderos, a los curiosos que había en la... O sea, la gente ya no busca el hospital. Claro, no buscaba en ese tiempo, ¿no? Porque era un lugar lejos de la ciudad Claro, y claro. para caminar era pues largo el trayecto del camino. Más fácil era el médico naturalista, Así natural, es, sí, o sí. naturalista, ¿cómo se llama, no? Escuchaban de que en tal lugar hay un curandero que es muy bueno y corrían para allá. Naturista le dicen algunos, ¿no? Naturista, curandero, ¿no? Entonces, y eso creo que hasta el día de hoy hay gente que todavía van en busca de los curanderos, van en busca de los hierbateros, de los hechiceros, ¿no? De tal manera que así pasan su vida, Ujú. llevando para allá, llevando para acá un enfermo, como lo hacían conmigo. Ajá. De tal manera que pasaba el tiempo, ya cuando es que me llegaron a internar en un hospital, cuando ya había pasado muchos años. Ya mi cuerpo prácticamente estaba lleno de heridas, ya a través de las heridas el cáncer ya estaba avanzando. Entonces cuando ya me llevan al hospital, las heridas ya eran unas heridas cancerígenas. Wow. Entonces ya no podía hacer nada el médico. Y el médico lo observó. Claro, el médico pues me empezó a tratar, lavaba las heridas simplemente, pero así pasaba 15 días, un mes y luego me daban de alta porque ya no había esperanza. ¿Cuál fue la reacción del médico cuando lo veía usted así? ¿Qué fue lo que opinaba? En ese tiempo yo no tenía, digamos, digamos, la libertad para poder contar toda la historia al doctor. Ujú. Simplemente yo me quejaba de dolor y el doctor me atendía. Los médicos me atendían, pero ¿qué pasaba el tiempo? ¿Qué pasaba de que me vían las heridas que estaban avanzando, avanzando y que había traspasado los huesos? Simplemente me daban de alta y ahí terminaba todo. No había Porque nada tal más vez que hacer no prácticamente. había más que hacer. O tal vez porque ya no había dinero, mis abuelos ya habían muerto, falleció mi abuelo, después falleció mi abuelita y yo me quedé. Mi Se padre, quedó solo me prácticamente. quedé solo porque pues yo tuve mi papá, pero mi papá nos abandonó Ujú. cuando yo tenía un añito tal vez y yo me tuve que refugiarme solamente en mi mamá y luego pues mi mamá tuvo que ir en busca de la economía y me dejó con mis abuelos. Ujú. Entonces, cuando yo estaba con mis abuelos, es ahí donde apareció esta enfermedad que me dejó paralítico por años. Ujú. Y que usted ahora entiende que fue un espíritu maligno, que prácticamente. Claro, desde que ya conozco las Sagradas Escrituras, entiendo que hay un mundo natural y hay un mundo espiritual. Claro que sí. En el mundo espiritual hay seres espirituales que dañan a las personas. Ujú. Entonces, entendí que todo lo que había acontecido en mi vida era un ataque satánico, era un ataque demoníaco que realmente no sé cómo es que se ensañó tanto conmigo y me dañó completamente, utilizando a las personas, a los curanderos, porque cuando yo consulté ya a un médico de profesión, en un hospital, me dijo, ese hombre debería estar preso, porque nunca se puede usar el creso para medicamentos internos. Ujú. El creso se usa para medicar externamente. Ok, ok. Y dígame, usted me contaba que en algún momento de su vida, cuando ya parecía que se moría en su casa, usted logra ver otra visión. Sí, eso pasó ya después de muchos años, cuando ya me sentaba algunos días tranquilo, sin poder caminar. Entonces mi mamá decidió ya irse a la ciudad, ¿no? En la ciudad, mi mamá se conoció con un señor que luego se casaron después, ¿no? Ujú. Que fue mi padre político. Bueno, a mí personalmente me estimó bastante, pero a mi mamá no. A mi mamá lo golpeaba, lo botaba de la casa, ¿no? Aunque a mí me hacía cariño, pero no, pues a veces nos botaba, ¿no? Lo botaba a mi mamá y mi mamá cargaba con su hijo y nos íbamos al bosque. En el bosque muchas veces nos quedamos. Esa es la parte muchas veces que me quiebra, porque Ujú. fueron muy duros. Y hay tantos momentos duros en mi vida que a veces me hace difícil recordar aquel tiempo Claro. cuando nos quedábamos en el bosque
bajo la lluvia, encima de un costal. Hasta el siguiente día, en el siguiente día, mi mamá me levantaba en sus brazos y me regresaba a casa. Era tan difícil con mi cuerpo inválido. Pero así pasaba algunos días. No era todos los días, sino que hay algunos días que mi padre político llegaba borracho y nos botaba desde la casa. Muy difícil para una persona en las condiciones que se tenía, ¿no? Enfermo, por no poder saber por sí mismo y enfrentar estas situaciones. Es algo que marca mucho la vida de una persona, ¿no? Y cuénteme, ¿cómo fue que usted ve esa visión que de pronto casi le cambia la vida, o le cambia la vida prácticamente, ¿no? Después que había pasado muchos años ya, los médicos naturistas ya me habían desahuciado. Los médicos en el hospital, como Cajabamba, como Huamachuco, en el hospital, creo que Leoncio Prado se llama, también igual. Entonces ya no había esperanza. Mi mamá, ella tuvo que dedicarse a vender comida en el mercado. Entonces yo tengo un solo hermano, mi mayor, que hace poco lo operaron del cerebro y ahora se está recuperando con la gracia de Dios. Él conoció a ese médico divino que sanó mis heridas y ahora también su vida le pertenece a Cristo. Él dejó el estudio y empezó a ir a trabajar en Cajabamba, en un lugar que se llama Malcas, en un trapiche, donde sacaban la chancaca, ¿no? El azúcar. Él empezó a trabajar ahí. Entonces mi mamá tuvo que dedicarse a vender comida y como no tenía más hermanos, yo me quedaba en casa solo. Recuerdo aquella mañana, estaba en un cuarto oscuro, casi que ni los rayos del sol ya podía ver, dar a mi cuerpo, porque eso hacía que el cáncer avanzara, ¿no? Entonces nos prohibieron de que los rayos del sol no lo diera. Pero aquella mañana yo me arrastré de ese cuarto tan oscuro hacia la puerta que quedaba afuera, una planta de sauco. Sería más o menos como en los meses de abril o mayo tal vez. Era una planta que cargaba bastante. Es una planta que da un fruto tan pequeñito, pero es rico. ¿Es una planta grande? Grande, sí, es una planta grande, así como podría ser como ¿Como un mango? Una palta, una lúcuma, ya, okay, ¿no? okay. Un árbol grande. Muchos lo conocen, esta planta de sauco, y cargaba bastante un fruto negro, y ahí en ese árbol se juntaban bastante las aves. Entonces, al escuchar el canto de las aves, yo me arrastré hacia la puerta, y cuando yo abro la puerta, sentí que me abrazaba la luz del sol. Entonces yo sentí tanta paz en esa mañana, y en medio del murmullar de las aves, de adentro de la casa, del fondo de la casa, escuché una voz que me dijo: yo soy Jesús, y he venido a completar tus huesos para testimonio de mi palabra. Yo no sabía quién era Jesús. Cuando yo volteo, la casa era una casa silencia. Entonces no había más nadie. Yo solamente lo miraba, pero sentía que unas manos tan suaves me tocaban de mis costados y me levantaban hacia arriba. Y de tal manera que quería pararme así, pero no, las fuerzas no me daban. Entonces otra vez me volví a arrollar al piso. Cuando llegó mi mamá, ella me encontró como más calmado, tranquilo, y le conté: mamá, vino alguien y me abrazó. Vino alguien y me tocó. Vino alguien y me dijo que se llama Jesús. Esa palabra Jesús yo lo tenía en mi corazón, porque mi abuelo era un gran escultor. Y mi abuelo pues había construido muchas imágenes, estatuas para la Iglesia Católica. Entonces mi abuelo tenía un Sagrado Corazón de Jesús prendido en la pared. Entonces esa palabra Jesús yo lo conocía por la imagen que estaba en la pared. Yo tenía esa imagen en mi corazón, ¿no? Tenía un tipo de significado en su vida. Claro, entonces, y yo pensaba durante todo, de ahí para adelante, yo pensaba en esa imagen, ¿no? Que se llama Jesús. Y bueno, pasaron el tiempo y empecé a sentir que ya alguien me levantaba, y empecé a caminar, afirmándome a un bastón, luego a unas muletas,
poco a poco, y empecé a caminar afirmándome las muletas. Pero esa palabra quedó tan clavada en mi mente, diciéndome: yo soy Jesús. Y ahí comenzó una evolución de sanidad, prácticamente. Exacto, Ajá. exacto. Hasta ahí todavía yo no conocía quién era realmente el Cristo de la gloria. Solo se ¿Quién quedó era con la Jesús? impresión de La que, impresión. que llegó alguien que dijo que era Jesús. Así es. Entonces, en ese tiempo yo tenía un primo que se graduaba como sacerdote de la Iglesia Católica. Entonces, muchas veces me llevaban a la Iglesia Católica y me dejaban sentado ahí en las bancas, ¿no? Y luego pues terminaba la misa y todos se iban, cada uno por su lado, y yo tenía que regresarme con las muletas a la casa. Y entonces, así iba pasando los días, ¿no? Pero me gustaba escuchar. Y algo más, Pastor Abel, me estaba olvidando de un detalle. Cuando yo estaba postrado en la cama, en aquel cuarto construido de piedras y pajita, mi abuelo había dado terreno para construir la escuela, para construir un campo deportivo, para la plaza de armas, para una iglesia católica, de tal manera que cada año pues celebraban fiestas enormes. Entonces, en ese tiempo, después que habían construido ya la iglesia católica, habían hecho llegar una imagen de yeso con el nombre de San José. Y lo primero cuando lo hacen llegar era junto a mí, y lo pusieron ahí. Entonces yo levanté la mirada y lo miraba, que sus ojos eran tan resplandecientes, tenía un rostro tan resplandeciente. Y yo lo suplicaba y le decía: mírame, que yo estoy acostado aquí, mírame que estoy postrado, que no puedo levantarme, mírame y levántame. Y cuando yo estiro mi mano a tocar sus vestidos color celeste, creo, resplandeciente, logro tocar sus pies de esta imagen, pero algo me llamó la atención, que sus pies estaban fríos y duros. Entonces era una estatua. Entonces yo le estaba suplicando a la estatua que me levantara. Finalmente me di cuenta que esta estatua estaba en peor estado que yo, porque lo levantaron y se fueron, y yo me quedé en la misma condición. Entonces, así pasaron el tiempo, ¿no? Después, cuando ya vamos a vivir a Cajabamba, ya en Cajabamba, pues como todos los días mi mamá iba al mercado y venía, iba y venía, era de todos los días. Siempre llegaba a atenderme. Desde aquel momento, ya cuando siento esta impresión de que Jesús había llegado, yo siento que unas manos ya me cogían de mis costados y empecé a caminar poquito a poquito, y así caminaba ya ayudándome al bastón, ¿no? Pero cuando yo me ponía en pie, aquella materia corría por mi pecho, corría por mis pantalones hacia abajo, ¿no? Y eso era la que me llevó a limitarme a la gente. No quería que alguien me visitara, que alguien viniera a verme. Me daba mucha vergüenza. Claro. Así pasó el tiempo. Y entonces, pasaron los años. Me acuerdo que un anciano empezó a acercarse a la puerta y empezó a predicarme. Y me dijo que hay un médico que se llamaba Jesús. Entonces, cuando él me dijo: hay un médico que puede sanarte, hay un médico que puede curar tus heridas. Entonces yo tomé atención y dije: ¿dónde está ese médico? Y yo escuché a esa voz que me dijo que se llamaba Jesús. Yo quiero conocerlo, ¿dónde está? Entonces él me dijo: ese médico está aquí. Y se llama Jesús, y solamente tú puedes abrir tu corazón y puedes recibirlo como tu Salvador. Entonces, y yo le digo: ¿pero qué hago? Me dice: cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Él oró y yo repetí la oración del arrepentimiento, y donde hice por primera vez en aquel día a Cristo como el Salvador de mi vida. Pero luego de ahí me invitó a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, ¿no? En ese tiempo, una iglesia
creo que la iglesia de los peregrinos, no me acuerdo, había un anciano que se llamaba Primitivo. Había un pastor que se llamaba Juan Sirlapó. Si algún día podría llegar a ver este video, Pastor Juan, y yo recuerdo aquel mensaje que tocó mi corazón. Cerca de las 9 de la noche, cuando al final de su mensaje dijo: si alguien quiere recibir a Cristo como su único Salvador, yo fui el primero que levanté mi mano y pasé al altar y doblé mi rodilla. Cuando Él puso su mano en mi cabeza, yo sentí como que un aceite caliente bajaba de mi cabeza, invadiendo todo mi ser. Y después que había terminado la oración de arrepentimiento, yo me sentí una persona tan diferente. Yo me sentí que todo había cambiado. Cuando abrí mis ojos, la gente de aquella congregación era tan diferente. Y cuando yo salí de la iglesia, afuera a la calle, las personas que caminaban por la calle eran tan diferentes. Cuando yo llego a casa, mi familia, mi mamá, mis tíos, todos eran diferentes. Su actitud había cambiado. Había cambiado completamente. Yo tuve un cambio radical. Se sentía renovado. Renovado. Fresco. A pesar que las heridas todavía estaban en mi cuerpo, pero yo me sentía transformado. Es que Cristo había entrado a mi corazón. Nunca había sentido tanta paz como aquel momento que acepté a Cristo en mi corazón. Y es entonces que desde ahí para adelante la historia de mi vida cambió. Por eso yo puedo entender cuando dice que Cristo cambia el sufrimiento por alegría. Claro. Bendito sea el Señor. Desde aquel momento yo conocí a Cristo Jesús y le sigo sus pasos cada día. Qué bueno, qué bueno. A todos los que nos están viendo, recuerde, si usted tiene falta de paz, tiene alguna aflicción en su vida y no conoce a Jesús, es una de las cosas más maravillosas que le puede pasar a un ser humano. Nos está contando nuestro hermano apóstol, y la verdad que Dios sigue haciendo milagros. Amén. Todavía trabaja en eso. Entonces, amén. Ese día de la iglesia, ¿usted ya caminaba bien o todavía no caminaba bien? Caminaba así con bastón todavía, pero yo sentía que cada día me sentía un poco más libre, hasta que un día dejé el bastón. Wow. Así empecé a caminar ya libre, y las heridas todavía no se cerraban. Pasó el tiempo, ya en el año 91, cuando ya vengo a la ciudad de Trujillo. En Trujillo, en el hospital regional, me internaron. Igual, terminaron desahuciándome porque las heridas eran heridas profundas. Entonces me recuerdo que ahí conocí al doctor Enrique Terán García, que ahora descansa en la presencia de Dios. Aquel médico, cuando él me vio, me hizo sentarme en un mueble como el que estamos sentados. Y me dije: quítate el pantalón. Cuando yo me lo quito, las heridas estaban ahí. Y él empezó a curarme, a lavar las heridas con tanta paciencia. Y mientras el doctor me iba preguntando qué es lo que ha pasado, cómo ha sucedido, empecé a narrarle paso a paso la historia de mi vida. Pero a pesar que tenía las heridas, pero yo sentí una paz interior. Entonces me recuerdo que el médico resultó llorando. Wow. Y le digo: doctor, ¿usted quisiera recibir a Cristo en su corazón? Y él me dijo: claro que sí. Entonces, un enfermo orando por el médico es algo que causa curiosidad, pero la realidad no es normal. Así. No es normal. Es algo inusual, obviamente. Entonces, el médico se humilló y yo puse mi mano sobre su cabeza, y el doctor aceptó a Cristo en su corazón, y desde ese momento fuimos hermanos que siempre lo he visitado. Siempre hemos conversado, siempre le he hecho recordar el momento en que Dios me llevó a ese lugar, y creo que hace más de 2 años que ya partió a la presencia de Dios. Y él llora porque se impresiona con la magnitud del problema, de la necesidad que usted vivió, de las circunstancias que vivió, ¿no? Así es, Pastor Abel. Él no pudo resistir, se sintió tan conmovido por la historia de un sufrimiento tan duro, y al ver que solo Cristo puede curar las heridas, entonces él sintió ese impacto de la palabra de Dios. Qué bueno. ¿Y en qué momento siente que las heridas comienzan a cerrar? Mire, desde el momento en que el doctor empieza a sanar las heridas, a lavar las heridas, yo sentí que las heridas se fueron cerrando poco a poco.
poquito a poquito. Se cerró una, la de acá se cerró, la de acá también, esta de acá se había cerrado también. Creo que antes de las 3 semanas, las 3 heridas se habían cerrado. Eso para usted era algo inesperado, Era pues. un milagro de Dios. ¿Por qué? Claro. Porque aún en el sueño, aquella noche yo vi como que el cielo se abría, como una ventana se abría. Y había una luz que descendía desde esa ventana y me iluminaba todo mi ser. Y había una mano extendida que tocó mis heridas. Era una mano que estaba envuelta con una llama de fuego y tocó mis heridas y las heridas empezaron a arder. Entonces yo sentí que era la mano de Dios, que me había tocado, que me había sanado, que me había libertado. Eso obviamente tiene que haber sido un milagro de Dios, sacarlo de ese cuadro tan grave en el cual usted se encontraba, ¿verdad? Amén. Y cuando usted experimente que las heridas comienzan a cerrar, se da cuenta que no pudo tener ayuda por el lado humano, la tradición, la costumbre de su tierra. Los médicos lo desahuciaron, el otro médico lloraba porque la impotencia, la impresión. Entonces, solamente Jesús pudo sanar lo que nadie pudo sanar. Solamente Jesús. Solamente Cristo Jesús sanó mis heridas. Y durante todo el trayecto de mi vida ministerial he podido ver grandes milagros que Dios ha obrado en muchas personas. Entonces, recordar que mucha gente puede estar desahuciada, sin esperanza, pero Jesús todavía está vivo, todavía está en los cielos y puede abrir los cielos como se lo abrió a usted, ¿no? Amén. Y usted obviamente tiene convicción de lo que recibe o recibió fue un milagro de Amén. Jesús. Estoy tan convencido de que fue Dios el quien hizo un milagro en mi vida. Porque después de haberlo perdido todo, mis abuelos no vieron mi sanidad. Todo el ganado que ellos criaban en grande cantidad, todo se fue acabando poco a poco. Entonces yo me pongo a pensar muchas veces que mi vida es tan valiosa a las manos de Dios, y a pesar de perderlo todo, Cristo me restauró. Hay una historia en la escritura que habla de que una mujer lo había gastado todo, dice, ¿no? Y no tenía más nada, y Jesús se cruza por su camino, y Jesús sana también su cuerpo, ¿no? Y dime, apóstol, ¿cómo viviste ese día de que dejaste el bastón, las heridas se cerraron? ¿Cómo empezaste a vivir tu vida de ese momento adelante? Bueno, casi no sentí, digamos, el cambio porque no lo solté así de un momento a otro, sino que cada día era un pasito más, iba dando, hasta que poco a poco como que sentí que ya el bastón ya lo había dejado, pero lo había dejado hace algunos días atrás tal vez, ¿no? No me di cuenta en qué momento lo dejé, pero yo ya me vi caminando. Entonces, eso, lo que decimos fue como un proceso, ¿no? Así es, fue un proceso, exactamente, fue un proceso. Entonces diríamos que usted en su vida 2 veces ve la intervención de Dios en su sanidad. Así es. Sí, o hasta 3 que es. en la iglesia que estaba cuando el pastor le ministra, ¿no? Amén, amén. Entonces, Dios trabaja de muchas maneras. De muchas ¿cierto? maneras. De muchas maneras. Y en el caso de su vida, prácticamente la sanidad ha sido un proceso, ¿no? Es un día que marcó en mi vida un cambio radical, que conocí a ese Cristo glorioso, a ese Cristo que transforma las vidas, a ese Cristo que sanó mis heridas, y con mucha convicción yo puedo decir que Cristo sana aún las heridas del corazón. Claro que sí, claro que sí. Y dígame, hermano Andrés Apóstol, ¿de qué manera usted le dice a Dios gracias cada día por lo que hizo en su vida? No tengo palabras para decirle gracias, Señor. Tengo muchos temas, alabanzas que el Señor me lo ha dado, y cada día me siento tan agradecido. Son temas que lo he vivido en mi propia vida, como por ejemplo uno de los temas que está grabado, creo que es en la segunda producción, que lleva por título El silencio. No, fue un mensaje que el Señor me habló al corazón. Tengo otro tema que se llama Gracias, mi Dios, como por ejemplo Mi roca eterna. Son temas que Dios me ha dado en un momento de mucha desesperación, pero que aún a la vez
he puesto mi confianza solamente en Dios. Ok. Entonces, usted ahora se dedica a la música, a producir música y a la vez es pastor también en una comunidad Así es, por la cristiana. gracia de Dios, estamos trabajando no solamente con una congregación, sino con muchos pastores, Ujú. como usted, gracias, Pastor Abel, un gran amigo, hace poco que Ujú. lo conocí y gracias por esta invitación. Y así como usted, pastores, grandes amigos, que no puedo negar mi servicio, pues mi servicio es para Dios. Y en todo lugar donde el Señor me quiera llevar, siempre voy a estar dispuesto a hacer la obra de Dios. Qué bueno. Y en cuanto a la música, ¿cómo tiene presentaciones, tienen invitaciones, cómo manejan, cómo trabajan? ¿Cómo se llama el grupo de música? ¿Cuál es el nombre? El ministerio se llama Ministerio de Alabanza Providencia Divina, que está Ujú. en todas las plataformas digitales. Y por la gracia de Dios hemos venido ya recorriendo varios lugares. No dejo de contar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, ese es el mensaje que Dios me ha entregado, de que hay un Claro, Dios de poder, hay un Dios que transforma las vidas, hay un Dios que puede hacer lo que el hombre no puede hacer. claro que sí. Cuando el hombre no puede hacer, Cristo lo puede hacer. Exactamente. Aprendí un lema que está grabado en la primera producción, cuando dice que detrás de cada desierto hay un hermoso valle, que detrás de cada noche oscura hay un nuevo amanecer, que detrás de cada prueba, detrás de cada dificultad, siempre hay una grande bendición. Qué bueno, qué Entonces, en conclusión, vale la pena confiar en Jehová. bueno. Ujú, exactamente. Entonces, ahí pueden seguir a Providencia Divina en las redes sociales. Hay material de ellos, pueden por ahí conectarse y pueden ser bendecidos, por supuesto, con el trabajo, con las letras, con las inspiraciones que Dios le ha regalado acá a nuestro hermano Andrés Apóstol, y que su historia es una historia de fe, una historia que seguro inspira a otros a confiar y a creer en Dios. Unas preguntas corticas, hermano Andrés Apóstol. ¿Cuáles son los momentos más felices de su vida que usted recuerde? No, pues ni hablar, pastor. El momento más feliz de mi vida fue aquel momento cuando yo conocí a Cristo, en realidad el Cristo de la gloria, que entró en mi corazón, que produjo un cambio radical. Ujú. No dudé de aquel momento, por eso ese día quedó marcado en mi propia vida. Un 20 de mayo a las 9 de la noche del año 1991. Wow. Y ese lo recuerdo tan clarito como en este momento, de que Cristo entró en mi corazón y había producido una paz interior, que esa paz es como un manantial de agua cristalina que brota sin parar. Ujú. Fecha y hora se acuerda de la obra de Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué significa su esposa para usted? Mi esposa es una compañera, una sierva del Señor, una misionera que Dios puso en mi camino, y que ambos trabajamos en la obra del Señor, en el ministerio. Ella canta, y así vamos llevando el mensaje cantado a diferentes lugares. Los dos, entonces Sí, son así músicos. es, sí, sí. Qué bueno. Y ya nos contó un poquito, pero le vuelvo a preguntar, ¿qué significa para usted servir a Dios? Mucho realmente, no encuentro palabras para describir mi agradecimiento. O sea, no tengo, digamos, qué hacer para decirle gracias, Padre, por la vida, por el milagro que tú hiciste en mi vida. Lo único que tengo que hacer es testificar del amor de Dios, Ujú. testificar de las maravillas de Dios que ha hecho en mi vida. ¿Cuál es su plato favorito? Bueno, mi plato favorito, el cuy cajamarquino, el cuy norteño. Como buen cajamarquino casi cerca ahí, ¿no? Claro, sí, sí, así es. Qué bien, estamos aquí conversando con Andrés Apóstol. Él recibió un milagro de Dios, nos ha contado esta hermosa historia que seguro inspira a muchas personas. Lo que hemos conversado es su historia difícil, ¿no? Pero recordar también que en medio de la oscuridad de su vida le aparece Jesús, como a tanta gente que Jesús se le ha aparecido, y como bien lo decía nuestro hermano Andrés Apóstol, le cambió la vida. Jesús puede cambiar tu vida también, Él sigue vigente la operación de su poder. Hermano Andrés Apóstol, ¿cuáles serían sus palabras para las personas que lo están siguiendo en este momento, mirando? Decirlo en este momento, si se siente desanimado, desalentado, a ti que me estás mirando,
Nunca te olvides que Dios puede hacer un milagro en tu vida. De repente vienes pidiendo durante mucho tiempo, pero recuerda que Dios siempre está ahí, atento, siempre está dispuesto para contestar tu clamor, tu súplica, tus ruegos, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Y una de ellas, dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé. Una de ellas que siempre ha sido una promesa para mí, está en el libro de Isaías, en el capítulo 41, versículo 10, cuando el Señor dice, no temas, porque yo soy tu Dios. No desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito sea el Señor. Así que te sientes desanimado, tal vez desahuciado, como en algún momento yo me sentí. Aférrate al Señor, que Dios hará un milagro en tu vida. No lo dudes. Muy bien. Recuerda que una de las cosas maravillosas que tenemos en esta vida como personas, que fuimos creados como personas, es para servir, ¿no? Y recuerda que el buen servicio siempre engrandece tu vida. Sus saludos a la gente que sigue Providencia Divina, que lo sigan aquí en Trujillo, donde usted viaja. Salúdelos, por favor. Muchas bendiciones a todos los hermanos que siempre se conectan con las redes sociales. Estamos en la página de Facebook como providenciadivina.tv y en la plataforma de YouTube estamos como Ministerio de Alabanza Providencia Divina. Y estamos aquí con el pastor Abel, un gran amigo que hace poco lo conocí. Y gracias, pastor Abel. Desde aquí seremos grandes amigos en el ministerio. Sí. Es un honor estar compartiendo este tiempo con nuestro hermano Andrés Apóstol. Y bueno, gracias a Dios por permitirnos compartir su experiencia, ¿no? Ya que, como decíamos anteriormente, es una experiencia de vida que inspira. No, sobre todo inspira fe, que tanto hace falta la fe en estos tiempos, en nuestras vidas y en la vida de tanta gente. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, pastor. No le voy a cortar sin antes que se despida con todas las personas que han estado aquí viéndonos. Despídase, por favor. No se olvide, estamos siempre transmitiendo en vivo y en directo algunos temas, algunas alabanzas que serán de mucha bendición para su vida. Bendiciones, shalom. Muy bien. Saludos, hermano Andrés, para sus hijos, su esposa, su familia. Muchas bendiciones a todos los que nos siguen aquí en el canal. Déjenos su comentario, suscríbanse que hay más para ustedes. Nos vemos hasta pronto. Chao. Shalom.